Millonario sorprende a madre soltera en el autobús con un gesto inesperado que cambia todo. En medio del caos de la ciudad, Luana apretaba a sus hijos contra ella en un autobús abarrotado. Las manos de un niño rozaban su cara, mientras que el otro luchaba por encontrar un espacio donde acomodarse. Una mezcla de sudor, ruidos y el olor del tráfico la envolvía, pero su corazón latía con una preocupación mayor. ¿Cómo conseguiría las luces apagadas, el azúcar para el café, ese milagro que transformaría su vida? Todo lo que sabía era que debía manejar su mundo en construcción, y era un mundo difícil. Las miradas de reojo, los murmullos de desaprobación, todo lo sentía como un golpe en su pecho. Pero ese día algo cambiaría. De repente, un hombre joven, con un traje que lo hacía ver como si saliera de una revista, abordó el autobús. Rafael lo llamaban. Él lo creía hasta gris, pero la tenacidad de sus ojos verdes brillaba con intensidad. Era $1.000.000 caminando, atrapado entre el olor a sudor y el sudor del miedo social. Cuando se sentó al lado de Luana, un silencio inusual invadió el ambiente. Ella podía oír su respiración, y él podía sentir cómo su vida giraba en torno a ella, atrapándolo en una realidad distinta. En un gesto inesperado, él ofreció su botella de agua. ¿Quieres?, preguntó con una voz cálida, casi un susurro en medio del ruido. Luana lo miró, incrédula, no solo por la generosidad de un desconocido en un autobús lleno de gente, sino porque llevaba meses sin tomar agua bien fresca. Se la entregó, pero ella lo rechazó. No, gracias, no puedo aceptar. Vamos, tómala, insistió él, sorprendiendo a Luana con la chispa en sus ojos. Era un momento como de película. Ella sintió un nudo en la garganta, una mezcla de gratitud y desconfianza. ¿Por qué un millonario se fijaría en ella? Era como si de repente sus mundos se cruzaran en una línea delgada de esperanza. Pero más allá de la bondad, algo en Rafael la intrigaba, ese brillo de vacío detrás de tanta riqueza. Las puertas del bus se cerraron y llegó a una nueva estación. Luana sentía que el aire se volvía denso. Rafael hizo un gesto y por un instante el mundo alrededor de ellos desapareció. Mientras el resto de los pasajeros empujaba para bajar, el tiempo se detuvo. ¿Qué buscas en la vida?, le preguntó Rafael, su voz resonando en el bullicio. ¿Sueños?, contestó Luana, de pie en una esquina del universo, sintiendo el vértigo de la verdad. Sus cuerpos eran criaturas de caos, pero esas palabras crearon un lazo irrompible. Alcohólicos Anónimos, colegas de negocios y destinos cruzados. Todo se tornó en sombras que oscurecían un hilo de conexión tan frágil. Pero cuando sus miradas se encontraron, Luana entendió. Rafael era más que un millonario. Era un hombre atrapado en su propio laberinto de monótonas decisiones. El pasado de su familia siempre había pesando sobre él. Luana se sintió atraída por su búsqueda de propósito. De repente, el teléfono de Rafael vibró. Una alerta de que alguien en su mundo quería desmantelarlo. Un antiguo rival que acechaba en las sombras. Sus ojos se oscurecieron mientras escuchaba. Con un gesto de su mano, Luis, un amigo de la infancia, lo llamaba a volver a su verdadero mundo. El aire se heló. Luana sintió que toda su vida dependía de una elección: seguir el ritmo del miedo o arriesgarse a un futuro incierto. Rafael, por su parte, se dio cuenta de que su privilegio lo había aislado y contempló el precio de buscar algo más allá del dinero. Antes de continuar con esta historia increíble, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale una revisión rápida al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar.
Las palabras de Rafael resonaban en el caos del autobús, cargadas de significado y misterio. Luana sintió como sus manos temblaban ligeramente. ¿El qué buscas en la vida? Su mente se repetía. Era una pregunta profunda para un día tan caótico. El aire se sentía pesado. Entonces, el teléfono de Rafael vibró de nuevo, rompiendo el mágico instante entre ellos. Con un gesto rápido, él respondió. Su rostro palideció al leer la notificación en la pantalla. Es de la oficina. Su voz era fría, distante. Luana sintió que sus esperanzas se desplomaban. Antes de que pudiera procesar la situación, él levantó la vista, su rostro ahora fruncido por una mezcla de confusión y miedo. «Espera, no puede ser», murmuró, casi para sí mismo. Los murmullos de los demás pasajeros aumentaron. Rafael se incorporó, su mirada fija en el mensaje. «Dame un segundo», dijo como si estuviera más cerca de un precipicio emocional que de una simple conversación. Luana se quedó mirando incrédula. El caos del autobús seguía en movimiento a su alrededor, pero el tiempo parecía haberse congelado. «Ninguno de ellos debería saber de esto», susurró Rafael, apenas audible. Una sombra de inquietud cruzó su rostro. Luana sintió el nudo en su garganta. Quería saber qué había detrás de esa expresión. Pero el ambiente cambió de golpe cuando de repente un grito desgarrador rompió el murmullo. «¡Alto! ¡Nadie se mueva!» Una voz autoritaria retumbó en el autobús. Todo se detuvo. La gente miraba en shock hacia la entrada. Un hombre, de rostro encapuchado y con una pistola en la mano, había subido al vehículo. La atmósfera se volvió eléctrica. La ansiedad se palpaba en el aire. El atacante se movía con decisión, pero sus ojos parecían escanear en busca de alguien. «Dame el móvil, el que tiene el tipo de traje, rápido», gritó, apuntando con la pistola hacia Rafael. Luana sintió cómo su corazón se paraba. Su instinto materno salió a relucir. ¿Qué pasaba? ¿Por qué buscaban a Rafael? «No lo hagas», gritó Luana. Su voz temblaba, pero no podía contenerse. Los ojos de Rafael se abrieron de par en par, mirando a Luana con una mezcla de agradecimiento y terror. No había forma de salir. El hombre con la pistola los tenía atrapados. «Ahora, muévanse», el hombre exigió. La tensión era palpable. Luana miró a Rafael, quien se había quedado inmóvil, como tiempo detenido. De pronto, el hombre miró en la dirección de Luana en un movimiento abrupto, y su mirada se tornó hostil. «¿Quién te crees, jefa? Tú también, dame el móvil». Luana se movió instintivamente. Había pisado una línea imaginaria, una defensa natural que la empujaba a proteger a sus hijos. Pero a medida que avanzaba, el rostro de Rafael se transformó. «No te acerques», le dijo con urgencia. Su voz era un susurro feroz, ahora más centrada en Luana que en la amenaza. Era como si en ese momento hubiera tomado la decisión de enfrentar lo inenarrable, de desafiar su propio destino. Luego, todo sucedió en un instante. Un empujón, un disparo. La escena se desbordó. Luana, paralizada, vio cómo Rafael empujaba al hombre hacia un lado, con la determinación desbordando en su mirada. Un acto heroico, impactante, hasta que el sonido del disparo resonó finalmente. Todo se volvió ruido y caos. Luana sintió que el mundo se desmoronaba. Miró a Rafael, quien se desplomó en el suelo, con una expresión de sorpresa dibujada en su rostro. La sangre comenzaba a empapar su traje caro. No, todo su ser se paralizó. A lo lejos, las voces de los otros pasajeros se mezclaban en un murmullo descontrolado. «Esto no puede estar pasando», pensó, su corazón latiendo con un miedo helado. «Rafael», gritó, extendiendo su mano hacia él, ahora un mar de confusión y dolor. ¿Qué significaba esto? ¿Se había arriesgado tanto solo para perderlo todo? La verdad de ese día se desdibujaba, como las luces de la ciudad a través de una cortina de lágrimas. La realidad se volvió un eco de dudas y preguntas.
¿Quién era realmente Rafael? ¿Y qué había desatado su entrada en el autobús? Luana había creído ver solo bondad en él, pero ahora todo se desmoronaba. Su mundo, como el de Rafael, ahora estaba sujeto al caos más absoluto. ¿Qué haría con sus hijos y con su propio futuro? La vida daba giros que uno nunca espera, y en ese instante catártico, todo había cambiado para siempre. Luana sintió que el mundo se desmoronaba. La visión de Rafael en el suelo, la sangre empapando su traje, su rostro marcado por la sorpresa, eran imágenes que se grabarían en su mente para siempre. ¡Rafael!, gritó de nuevo, desesperada, extendiendo su mano hacia él. El caos del autobús se había transformado en un eco lejano, pero el miedo se alzaba en su pecho como una ola imparable. Los pasajeros a su alrededor comenzaban a gritar. Algunos se empujaban hacia la salida en una confusión aterradora. ¡Aléjate de él!, le gritó Luana al atacante, su voz ahora llena de una furia que ni ella misma sabía que poseía. Pero el hombre encapuchado no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Rafael, como si buscara algo más allá de su teléfono. Fue entonces cuando ocurrió. En medio del caos, un sonido ensordecedor retumbó por el autobús. Un explosivo estallido. La atmósfera se volvió espesa y pesada. Un destello de luz brilló y de repente todo se volvió oscuro durante un instante. Luana sintió que el corazón le fallaba. ¿Era un disparo? ¿Una bomba? Su mente caminaba por caminos inciertos. Con un grito, el atacante fue empujado de repente hacia atrás, dando la impresión de que alguien lo había golpeado. Se tambaleó, mirando confundido, y en un giro inesperado, una figura salió de las sombras. Un hombre con una chaqueta negra que se colocó entre Luana y el atacante. «No, no disparen», se escuchó una voz familiar. Luana apenas podía creerlo. Era Luis, el amigo de Rafael. Pero algo en él era distinto. Su mirada ardía con una ira contenida, como si toda su vida hubiera llevado la carga de este momento. «No es lo que piensas», dijo Luis con voz tensa, dirigiéndose al atacante. «Tú no eres el verdadero enemigo». Un silencio mortecino se instaló en el autobús, mientras la confusión horadaba el aire. Luana sabía que estaba a punto de aprender más de lo que jamás hubiera deseado. «Rafael no tenía que estar aquí», continuó Luis, su voz firme. «El verdadero peligro está fuera, y tú lo sabes». Luana miraba cada detalle, cada movimiento. La herida de Rafael era grave, pero más que eso, el caos se multiplicaba. La tensión era palpable. La figura encapuchada se reagrupó, aún apuntando a Luis con la pistola, pero la mirada entre ellos era más que una confrontación. Era una especie de juego de ajedrez antes de la jugada final. «¿Quién eres tú?», preguntó el atacante, inseguro. Y en ese momento, un destello de revelación asaltó a Luana. Rafael no era solo un millonario ahogado en su propio laberinto. Era una pieza clave en un juego mucho más grande. Intensificaron. «¡Eres un traidor!», gritó el hombre encapuchado, perdiendo la compostura. Pero Rafael, pese a su herida, comenzó a recuperarse. Se apoyó con esfuerzo en el asiento, los ojos fijos en Luis. «No lo entiendes, Luis. Ellos vienen por ti también. Estás en peligro». Luana sintió que el aire se volvía pesado. No solo estaba atrapada en un autobús con un delincuente, sino que se había convertido en un peón en un juego de poder que jamás imaginó. A su alrededor, los pasajeros miraban, algunos sacando sus teléfonos, otros en estado de pánico absoluto. Era un caos. El tiempo parecía desmoronarse. ¿Qué significaba esto para ella? Para Rafael, quien era un completo extraño y sin embargo, todo indicaba que cada decisión que tomara ahora podía cambiar sus vidas para siempre. «Todo estaba destinado a salir mal», murmuró Rafael, sus ojos revelando una mezcla de resolución y resignación. Luana sintió que su mundo daba vueltas. El caos de su propia vida se entrelazaba con las sombras de un secreto devastador. Y en ese instante, todo cobró un nuevo sentido. ¿Quién era realmente Rafael y qué futuro les esperaba?
Luana sintió que el aire se espesaba, como si el mundo hubiera decidido dejar de respirar por un instante. Los ojos del atacante, encapuchado y hostil, brillaban con un peligro palpable. «Rafael no tiene nada que ver, déjalo ir». La voz de Luana resonó, pero cada palabra era un hilo que se desgastaba mientras la tensión crecía. El silencio que se instaló fue ensordecedor. El atacante miraba con frenesí, aparentemente calculando sus opciones. «Los dos al suelo. No quiero más sorpresas». La cruel orden hizo eco, y Luana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Nunca pensó que su vida fuera a desmoronarse en un autobús lleno de gente. Pero de repente, todo se volvió un torbellino. El sonido de un disparo no era el que todos esperaban, sino el retumbar seco de otra arma que provenía del exterior. Las ventanas estallaron en 1000 fragmentos, y todo el mundo comenzó a gritar. El caos se desató como una tormenta. Y en medio de esa vorágine, algo milagroso sucedió. «Levántate, Luana», gritó Rafael, y ella vio como una figura se abalanzaba hacia él, cubriéndolo. Fue un impulso instintivo, pero el resultado fue devastador. La figura que había llegado para ayudar era su hermano, Martín, con una herida ya visible en el brazo. «Sabía que había algo oscuro, pero jamás imaginé», murmuró Rafael entre jadeos. El impacto de esas palabras resultó abrumador. La mirada de Luana se deslizó entre los hombres. ¿Martín había estado al tanto de todo esto? «No es el momento de aclarar cuentas», gritó Luis, quien había permanecido a la sombra, observando el despliegue de horrorizados rostros. «Necesitamos salir de aquí». A través de la confusión y la desesperación, Luana empezó a unir los puntos. ¿Qué secreto habían ocultado sus vidas hasta ahora? El hermano que creía que estaba a salvo, de repente se convirtió en un símbolo de riesgo. ¿Cuánto más había escondido? Martín, aún en pie a pesar de la herida, sujetó a Rafael. «Lo hecho, hecho está. Pero tienen que irse. Este no es solo un atraco. Hay algo más grande aquí». Luana dio un paso atrás, llevándose las manos a la cabeza. ¿Qué significaba eso? Rafael, quien hasta hace poco se sentía fuera de su alcance, estaba ahora al borde. De repente sonó otro disparo. Luana sintió que el mundo se ralentizaba. Y, en medio del estruendo de sus corazones, un chorro de sangre brotó del hombro de Martín. Ella no pudo evitar gritar, el sonido desgarrando la atmósfera. «No», clamó, extendiendo su mano hacia él, su instinto maternal surgiendo con fuerza. Pero lo que seguía fue aún más desconcertante. Martín sonrió, pero era una sonrisa trágica. «No te preocupes por mí. Lo que importa es que», y enfatizando sus palabras, se giró para enfrentar al atacante y de forma inesperada lanzó un paquete hacia Luana. «Llévatelo. Es la clave para resolver esto, antes de que sea demasiado tarde». En ese preciso instante, el tiempo pareció detenerse. Luana tomó el paquete, un cilindro pequeño que vibraba en su mano. Una mezcla de miedo y confusión dominó su ser. Todo lo que creía saber se tambaleaba. Las revelaciones estaban llegando rápido y furiosas. ¿Quién era realmente su hermano? Y más importante, ¿qué había desatado, sin saberlo, la violencia en este bus? Mientras los gritos continuaban, ella se dio cuenta de que no solo estaba en peligro, todos estaban atrapados en una red de secretos más grande de lo que jamás imaginó. «Maldición, hazlo ya», bramó Rafael, su voz rasgada y llena de desesperación. Ella miró a su alrededor, viendo la sombra de incertidumbre en cada rostro. ¿Y si todo lo que había creído sobre su vida era un engaño? Un fragmento de un rompecabezas que amenazaba con estallar en 1000 pedazos. Sin más opción, Luana aferró el cilindro y se miró a sí misma en el espejo más oscuro de su existencia. No solo debía proteger a sus hijos, debía desentrañar algo infinito y letal. Justo cuando todo parecía descontrolarse, un sentimiento de determinación comenzó a crecer. La vida no era solo un caos, era una llamada a la acción. Mientras el destino de todos pendía de un hilo,
Luana se pidió a sí misma que, al menos, encontraría respuestas. Pero, ¿costarían esas respuestas más de lo que estaba dispuesta a pagar? La luz del autobús se apagó abruptamente, y en esa oscuridad nada era lo que parecía. La batalla apenas comenzaba. Luana sintió que el aire se espesaba, como si el mundo entero hubiera decidido dejar de respirar por un instante. La mirada del atacante, encapuchado y con una pistola en mano, brillaba con un peligro palpable. Rafael no tiene nada que ver, déjalo ir. Su voz resonó en el caos, pero cada palabra era un hilo que se desgastaba mientras la tensión crecía. El silencio se instaló y el tiempo parecía detenerse. De repente, el grito desgarrador de un niño interrumpió el ambiente envenenado. Los dedos de Luana temblaban mientras sostenía el cilindro que le había pasado Martín. «¡Mamá, tengo miedo!», gritó su pequeño, acurrucándose contra su costado. La fragilidad de su mundo se podía sentir en ese abrazo. «Todo estará bien», le dijo con una voz que temblaba, pero que intentaba ser firme. El hombre con la pistola se movió. Sus ojos escaneaban la multitud. «Los dos al suelo. No quiero más sorpresas». Su tono era una amenaza helada, un cuchillo afilado cortando la incertidumbre. Luana sintió el miedo correr por su cuerpo, pero una chispa de protección ardía en su pecho. De pronto, un disparo resonó. No fue el que todos esperaban. Un destello de luz, un sonido ensordecedor. Alguien había disparado desde afuera, destrozando una de las ventanas del autobús. El vidrio voló en 1000 pedazos. Un eco de gritos llenó el aire mientras todos intentaban cubrirse. Luana sintió una punzada en el pecho. «¡No!», gritó, sus manos instintivamente cubriendo a sus hijos. Justo en ese momento, el hombre encapuchado se tambaleó, confundido por la súbita explosión de caos. Rafael miraba, sus ojos llenos de dolor y sorpresa, pero él mismo no se rendiría. «¡Salgan ahora!», bramó, esforzándose por levantarse, pero estaba demasiado débil. La sangre comenzaba a empapar cada vez más su traje. Todo se movía rápido. Martín, aún sosteniendo su herida, comenzó a gritar. «¡Levántense! ¡Es una trampa!». Su voz resonó con una urgencia que heló la sangre de Luana. Sin embargo, ¿una trampa? ¿De qué estaba hablando? Justo cuando la confusión llenaba el aire, se escuchó otro disparo. El aire se volvió espeso con una sensación de inminente peligro. «No pueden ser», murmuró alguien entre la multitud, mientras más pasajeros comenzaban a caer al suelo, golpeados por balas indiscriminadas. La escena se transformó en un mar de gritos, caos y desesperación, mientras un nuevo grupo de figuras armadas entraba al autobús. Luana se quedó petrificada. Sus ojos se encontraron con los de Rafael, pero no podía entender lo que estaba pasando. Fue en ese instante que una mujer apareció entre la confusión. Era alta, de cabello oscuro, y una mirada que quemaba con una intensidad fría. «¡Detente, Pablo!», gritó, dirigiéndose con furia al atacante. «Esto no es parte del plan». Los murmullos de sorpresa llenaron el espacio. Luana no podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Quién demonios es esa? La incredulidad y el miedo se apoderaron de ella. Rafael había mencionado secretos, pero nunca imaginó que todo esto había estado orquestado. «Estás traicionando a la familia», la mujer gritó. Luana sintió que el aire se drenaba de color. La familia. Esto era más grande de lo que había pensado. «¿Qué familia?», pensó, mientras un torbellino de emociones la invadía. Pero eso no era todo. Rafael estaba en medio de todo esto. Ella se sentía atrapada en un juego que no podía comprender. El caos estalló en completo alboroto mientras Pablo discutía con la mujer. «Eres una traidora. Lo sabía. No puedo dejar que esto continúe». Con un rápido movimiento, el atacante desvió su atención hacia ella, su mirada implacable enfocada en Luana. Tú eres el problema». El tiempo se detuvo otra vez. Esa frase la paralizó.
Luana sintió como si el mundo se deslizara de sus dedos. El destino de sus hijos, de Rafael, de todos ellos pendían de un hilo. ¿Qué se supone que significa eso? La confusión se apoderó de ella. Era como si cada verdad, cada creencia que había tenido sobre su vida, estaba a punto de cambiar en un instante. Mientras la tensión se acumulaba, el aire se volvió eléctrico. Luana vio los ojos de Rafael, un grito silencioso. Todo lo que creías está a punto de cambiar, parecía decir su mirada. Y ahí, en medio del tumulto, Luana sintió que debía hacer una elección. ¿Qué era Conde Rafael? Y más importante aún, ¿qué era lo que había hecho sus padres? El peso de la revelación comenzaba a caer sobre ella, y en ese instante, el caos se tornó en algo más que una simple lucha por la supervivencia. «Debemos salir de aquí», le suplicó Martín, con su voz entrecortada, el cilindro en su mano vibrando como si tuviera vida propia. Luana se dio cuenta que, sea lo que estaba pasando, este no era solo su problema. Era una guerra que había comenzado mucho antes de que ella subiera a ese autobús. La vida de su familia estaba a punto de estrellarse contra una verdad devastadora. A medida que el caos continuaba, el futuro seguía siendo un misterio opaco. Todos los secretos, dolor y traiciones se arremolinaban alrededor de ellos, en una danza que prometía cambiarlo todo. ¿Qué pasaría con su familia y su futuro? La batalla apenas empezaba, y Luana sabía que nada volvería a ser igual. La atmósfera estaba cargada, el sudor y el miedo eran palpables. Luana sentía que el corazón le latía con fuerza, mientras la mirada del atacante se posaba sobre ella. Las palabras de su hermano retumbaban en su mente. Esto no es solo un atraco, hay algo más grande aquí. ¿Qué podía ser tan grande que un simple robo se convirtiera en un caos total? De repente se escuchó un grito desgarrador. ¡Mamá! Era su pequeño, asustado y confundido, y su voz hizo eco en la confusión. Luana se giró. Su instinto la llevó a protegerlo, abrazándolo con fuerza. «Todo estará bien», dijo, aunque su propia voz temblaba. La necesidad de proteger a sus hijos chocaba con la realidad de que estaban atrapados en medio de un torbellino. El atacante seguía mirando a Rafael, como si esperara una respuesta, una declaración. «Tú, al suelo», ordenó de nuevo, su paciencia agotándose. Rafael, tratando de levantarse, logró articular. No se trata de mí». Pero la tensión era una cuerda tirante, a punto de romperse. Luana sabía que no había forma de salir con vida de esa situación si no actuaban. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, la figura de la mujer alta y decidida volvió a hacer presencia. «Detente, hay algo que no sabes». Su voz resonó fuerte en medio del caos, y todos se volvieron hacia ella, una esperanza renovada brillando en sus ojos. Todo esto fue un plan. Rafael no estaba aquí por casualidad. Luana sintió un escalofrío. ¿Qué significaba eso? Él ha estado en contacto con aquellos que buscan acabar con el verdadero enemigo, continuó la mujer. Las miradas se cruzaron como si todos finalmente empezaran a entender. Pero la revelación fue como una explosión de luz en la oscuridad. La verdad estaba a punto de desatarse. «¡Es un traidor!», gritó Pablo, el atacante, con un tono que dejaba claro que la ira se estaba apoderando de él. Pero justo cuando parecía que la situación iba a estallar, el sonido de un disparo desde la parte trasera del autobús hizo que todos se congelaran. En un instante, el tiempo se detuvo. Un segundo después, Luana vio polvo negro y fragmentos volando. Todo estalló en una confusión de gritos y cuerpos cayendo. El mundo entero parecía dar vueltas. Olores de pólvora y miedo invadieron sus sentidos. El caos era absoluto. Y en medio de esa tormenta de alarmas y confusión, el rostro de Martín se iluminó con horror. «¡No! ¡No puede ser!». En una revelación fulminante, Luana dio un paso atrás. La imagen clara y desgarradora de su hermano cayendo al suelo. La expresión en su rostro no era solo dolor, sino reconocimiento.
Es imposible. Su voz se desvanecía mientras miraba al atacante. Eres tú, el asesino de papá. El aire se volvió helado. Todo cambió en un instante. La verdad golpeó como un martillo, quebrando cualquier noción de familiaridad. Luana sintió que todo se desmoronaba. El caos circundante se sintió frío, distante. El verdadero enemigo estaba cerca, y ni siquiera lo habían visto venir. Pablo, aturdido por la revelación, vaciló. No, no, eso no es verdad, murmuró. Su mirada reflejaba incertidumbre. Luana supo que la conexión era más profunda de lo que alguna vez imaginó. ¿Era posible que la historia familiar estuviera caracterizada por más traiciones de las que supo? Todo a su alrededor se iluminó. La verdad más oscura se arrojaba sobre ellos como si un velo se desgarrara. Tú mataste a nuestro padre, repitió Martín, la rabia y la tristeza a un costado, mientras un disparo resonó de nuevo. Pero esta vez Luana no sabía de dónde venía. El caos reinaba y la confusión lo envolvía todo. Era un efecto dominó. Mientras el mundo colapsaba a su alrededor, la vida de Luana se redefinía, y en su corazón sabía que esto era solo el principio de algo muchísimo más grande. Su familia. Estaba herida, traicionada y sumida en un escándalo que cambiaría el curso de todas sus vidas. La pregunta ahora era, ¿vivirían para enfrentarse a la verdad o sucumbirían ante la oscuridad que les aguardaba? Ella tomó aire. El futuro era incierto, y lo que estaba a punto de desatarse podría ser devastador. Todo giraba a su alrededor como un huracán. La batalla por la verdad empezaba, pero el horror de lo que se avecinaba la llenaba de miedo. Luana sintió que el aire se espesaba, como si el mundo entero hubiera decidido contener la respiración por un instante. La mirada del atacante, encapuchado y con una pistola en mano, brillaba con un peligro palpante. Rafael no tiene nada que ver. Déjalo ir, gritó Luana, intentando proteger a sus hijos, pero su voz temblaba, y la tensión crecía a su alrededor. El silencio se instaló, helando la atmósfera, mientras las miradas se volvían hacia ella. El grito desgarrador de su hijo resonó. ¡Mamá! Y eso la hizo temblar más. Se abrazaron, tratando de encontrar un refugio seguro en medio del tormento. Luana apenas podía pensar. La imagen de Martín, con su herida visible, la perseguía. Los susurros de su hermano, sobre secretos familiares, resonaban en su mente como un eco aterrador. Antes de que pudiera formular otra palabra, todo explotó en un caos. Un disparo sonó, pero no era el que todos esperaban. Era un estruendo que venía de afuera, y el sonido del cristal. Estallando llenó el aire. Luana se cubrió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. La gente comenzó a gritar, empujándose entre sí, y el pánico se propagó como un fuego. Rafael, en medio de su confusión, intentó levantarse. «Levántate, Luana», le gritó, un brillo de determinación en sus ojos, pero su voz no tenía la fuerza que necesitaba. Luana miró alrededor y vio aquella figura entre la muchedumbre. Era otra mujer, alta y decidida. «Cállate, Pablo», exigió, dirigiendo su furia hacia el atacante. Las palabras parecían cortadas por la tensión, mientras Pablo parecía tambalear, dándose cuenta de que su plan estaba desmoronándose. Un sonido ensordecedor atrajo la atención. La mujer lanzó un objeto al aire. Era un cilindro, y Luana sintió una sensación de reconocimiento. «¡No!», gritó, pero el objeto explotó delante de ellos, causando un destello de luz cegadora y un estruendo que resonó en sus oídos como un trueno. Todo se oscureció. Las sombras rodeaban a Luana, pero pudo escuchar los gritos ahogados de su familia. Luego, el mundo regresó a la luz con un horror aún mayor. Luana se dio cuenta, mientras el humo se disipaba, que Pablo estaba en el suelo, aún con la pistola, pero con una expresión de miedo creciente. La mano le temblaba y los ojos se le llenaban de algo que parecía no era ira,
sino terror. Esto no era parte del plan, gritó, su voz quebrándose. Luana miró a su alrededor, y eso fue lo que dio un giro impactante. Rafael estaba de pie, aunque tambaleándose, con una mirada de revelación. «Eres tú, el informante», musitó, la verdad colisionando con una fuerza devastadora. Luana sintió como si la tierra se deshiciera bajo sus pies. «¿Rafael, un informante?» El rostro de Martín se contorsionó en sorpresa, y su voz se alzó. «¿Cómo pudiste?» La traición se dibujaba en el aire. El escenario se convirtió en un campo de batalla emocional. Rafael no era el héroe que había esperado. «No, espera, escucha», intentó Rafael, pero el tumulto de emociones lo ahogó. «Todo esto era parte de mi misión. No era lo que parece». Las palabras flotaban, pero la incredulidad cerraba el aire entre ellos. La mujer, alta, dio un paso adelante, su mirada fija en Luana. «Vas a entenderlo. El verdadero enemigo siempre ha estado más cerca de lo que piensas». Luana sintió que sus entrañas se revolvían. El caos la envolvía, su mente agitada entre el horror y la confusión. Y entonces, cuando todo parecía colapsar, un grito resonó desde el fondo del autobús. «¡Detén esto!». Era un rostro conocido, un amigo de la infancia de Luana, que había estado infiltrado en el grupo del delincuente mayor. La traición se estaba desenredando, como una madeja de hilos enredados, y todo su mundo parecía girar fuera de control. Las luces centelleaban, y la balanza de su vida estaba a punto de inclinarse hacia un abismo desconocido. Nadie sabía quién era el verdadero enemigo, y el caos les envolvía en un abrazo helado. Las preguntas fluyeron en su mente. ¿Quién era realmente Rafael? ¿Qué oscuro secreto envolvía a su familia? En ese momento, comprendió que el camino que llevaría a la verdad sería más peligroso que cualquier enfrentamiento. La batalla estaba lejos de terminar, y el futuro, un misterio lleno de promesas y pesadillas. Luana sintió que el aire se desprendía. La confusión y el peligro regresaban con más fuerza. Las miradas a su alrededor eran un mar de dudas y miedo. ¿Quién es realmente Rafael?, se repetía en su mente. Las palabras de Martín, su hermano, aún resonaban, llenas de traición. El caos reinaba entre gritos de pánico. Fragmento de una ventana estalló. Los latidos de su corazón resonaban más fuerte que nunca. Todo a su alrededor giraba y se desdibujaba. La mujer alta estaba a punto de revelar una verdad desgarradora. «La organización que persigue a Rafael está más cerca de lo que crees», dijo con voz firme. «Y tú, Luana, eres parte de esto más de lo que imaginas». Esas palabras asestaron un golpe en su pecho. La incredulidad la abrumó. ¿Cómo podría estar vinculada en todo esto? Las miradas de los demás se volvían hacia ella. Sentía el peso de su incertidumbre sobre sus hombros. En ese instante, un nuevo ruido retumbó. La puerta del autobús se abrió de golpe. Un hombre vestido de negro, con una máscara, ingresó rápidamente, gritando: «¡Todos al suelo!». Luana sintió que su mundo se desmoronaba una vez más. El hombre apuntaba su arma a la multitud, y el terror se reflejó en los rostros de los pasajeros. El atacante original, Pablo, ahora parecía visiblemente asustado. «¿Pero qué demonios haces aquí?», gritó mientras retrocedía, su voz un eco de miedo. La chispa de confusión aumentó. Todo estaba pasando demasiado rápido. El nuevo intruso, que parecía ser un experto, miraba a Rafael. «Tú, infeliz, nunca debiste meterte con nosotros». En un giro inesperado, este nuevo personaje se volvió hacia Luana, y en su mirada había algo familiar. Ella sintió un tirón en su memoria. «Tú eres el hijo del vecino de al lado». La revelación llegó como un maremoto. Aquella familia con la que había compartido tantas comidas y risas. Pero había algo más. «¿Por qué estás haciendo esto?». La pregunta quedó flotando en el aire. «Porque tu esposo era más que un simple hombre de negocios», gritó el extraño, acertándose lentamente. «Él me debe millones, y ahora llegamos al centro de un asunto mucho más siniestro. Ahora debes elegir, Luana. O el niño o él.
Su mano temblaba mientras levantaba su pistola, apuntándola al hijo de Luana, que aún estaba acurrucado a su lado. El tiempo se detuvo. Luana sentía como si el mundo estuviera acabando. «No, por favor, no. Él es solo un niño», suplicó, su voz quebrándose. Pero su súplica fue respondida con silencio. Rafael, malherido pero aún luciendo decidido, se dejó caer hacia adelante. «¡No lo hagas!». El caos reinó otra vez. El nuevo atacador apretó el gatillo. Un grito cortó el aire, pero no fue el que todos esperaban, porque justo en ese momento un resplandor de luz iluminó el autobús. Una serie de luces, destellos rápidos, interrumpieron la relación de caos. Rafael cayó al suelo, pero en un acto desesperado había empujado a Pablo sobre su hijo, haciéndolo caer también. Una sombra se movió en la oscuridad, y en un instante pudo ver la figura de Martín frente a ella, más feroz que nunca. Este parpadeó y se lanzó contra el atacante. La intervención fue rápida y brutal. El sonido del golpe resonó en el autobús. «No toques a mi sobrino», gritó, y en un giro salvaje, desarmó a la figura encapuchada. Luana sintió que el tiempo se había congelado de nuevo. Todo había cambiado, pero las piezas seguían desajustadas. La mirada de Pablo se volvió hacia Rafael, lleno de odio y revelación. Tú me has traicionado». Mientras las palabras resonaban, Luana sintió un nudo en el estómago. Rafael había estado enredado en todo esto, y los secretos sobre su padre, sobre su familia. La revelación le había caído como un peso en la cabeza. Cada respiración le costaba más. Mientras el caos se desataba, la verdad comenzaba a salir a la luz, desgarrando su mundo. La violencia estalló en el autobús. Por un instante parecía que todo había terminado, pero sabía que esto era solo el principio. ¿Qué otras verdades ocultas habían estado esperando? La pregunta permaneció en el aire, como un eco que nunca se desvanecería. La vida nunca volvería a ser la misma. La batalla por la comprensión de su familia apenas comenzaba, y Luana se sintió atrapada entre luces y sombras, entre traiciones y secretos que parecían cada vez más inalcanzables. La atmósfera era tensa, el sudor goteando por la frente de Luana. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Miraba a Martín, a Rafael, y sentía cómo el miedo la invadía, aplastando sus esperanzas. El rostro de Pablo, con su mirada de rabia y odio, parecía disfrutar el caos. «Nadie se mueve», repitió, su voz grave proyectando autoridad, pero la tensión se hacía insoportable. El tiempo parecía detenerse. Luana sintió un nudo en el estómago cuando recordó la advertencia de Martín. Esto no es solo un atraco. Las palabras resonaban, aumentando su lucidez ante la inminente amenaza. De repente, un ruido ensordecedor cortó el aire. La puerta del autobús se estrelló nuevamente, pero esta vez no era solo el miedo. Una figura alta y robusta apareció, como un flash, desdibujando la línea entre el caos y la esperanza. «¡Salgan de ahí!», gritó, lanzando una granada hacia el suelo. Una explosión de humo y escombros cubrió todo a su alrededor. Luana instintivamente se agachó abrazando a sus hijos, enterrando su rostro en su pequeño cuerpo. El mundo se volvió ruido y oscuridad. Cuando el humo comenzó a disiparse, todo cambió. Luana levantó la mirada, apenas capaz de distinguir formas en la bruma. Había gritos, empujones, pero de repente su visión se aclaró. Martín estaba en el suelo, con una hueca herida en el pecho. Un horror tangible se apoderó de Luana. «¡No!», gritó con toda su fuerza. Martín, su hermano, su protector, se desvanecía ante ella. «Eres un monstruo», dijo Rafael, su voz quebrándose mientras el pánico llenaba el aire. Todos en el autobús miraban al atacante, y esto provocó que el caos regresara. Los cuerpos retrocedían, mientras Luana se aferraba a su hijo. «Mamá, ¿qué está pasando?», le preguntó con lágrimas en los ojos.
No había tiempo para explicaciones. Luana vio cómo la figura encapuchada enfocaba su arma hacia Rafael. «¡No lo hagas!», gritó, saltando delante de él. Pero el ataque fue más rápido. Un disparo resonó. Rafael, con una mano en el pecho, se desplomó. En ese momento, un grito desgarrador atravesó su ser, un eco que nunca olvidaría. Los gritos se mezclaron con las sirenas en la distancia. El caos rondaba el ambiente, y cada segundo era como una eternidad. La mujer alta miró a Luana con desesperación en sus ojos. «¡Él es el traidor!», gritó. «Deja que te cuente la verdad». Pero Luana no podía pensar. Su mundo estaba desmoronándose, y cada revelación parecía más pesada que la anterior. «¿La verdad?», repetía. Su mente apenas podía seguirle el ritmo. ¿Quitando este tiempo? ¿Era un traidor? Esa palabra retumbaba. Una sombra de traición danzaba entre ellos. Pero antes de que pudiera reaccionar, el ambiente cambió una vez más. Luana sintió un escalofrío recorrer su espalda, y en ese instante, el suelo parecía temblar bajo sus pies. «Todo está a punto de cambiar», dijo la mujer, y de pronto la puerta del autobús estalló hacia adentro. Una sombra oscura irrumpió, empujando a todos hacia el fondo. Luana trató de proteger a sus hijos, pero en medio del desorden, algo impactante sucedió. El hombre oscuro levantó su máscara, revelando un rostro que Luana nunca hubiera imaginado. «¡Padre!», soltó entre gritos. El pasado irrumpió en su presente, desatando una confusión indescriptible. El hombre que todos pensaban muerto, su propio padre, se erguía ante ella, con el peso de años de secretos y rencores, lista para enfrentar el caos que la vida les había traído. «El tiempo se acabó, Luana», gritó con voz firme, «y ahora debemos decidir nuestro futuro». La imagen de su padre despertó recuerdos enterrados, traumas y secretos que jamás pensó enfrentar. «¿Cómo es posible?», murmuró, mientras la agitación llenaba el aire. La historia que creían conocer se fracturaba, revelando un laberinto de mentiras. Cada persona en el autobús quedó paralizada, sus miradas alternando entre el caos y la revelación que acababa de surgir. Todo lo que creían saber, todo su entendimiento del bien y del mal, había sido retorcido. Y Luana se encontró ante una nueva verdad que la obligaría a reimaginar su vida. La realidad que conocía la estaba abandonando, y cuando todo lo que había construido se desmoronaba, sintió que su mundo colisionaba en un abismo incierto. ¿Qué elegiría hacer? La luz del autobús parpadeaba, creando un ambiente caótico. Luana apenas podía pensar, con su corazón latiendo desbocado. La figura de su padre, que creía perdido, estaba frente a ella, y todo su mundo comenzó a desmoronarse. «¿Por qué, papá? Te creí muerto», gritó, su voz resonando entre las miradas atónitas de los demás pasajeros. «Lo lamento, Luana. Tu madre y yo tuvimos que ocultarlo todo. Era por tu seguridad», contestó el hombre con voz grave. Sus ojos reflejaban un dolor que era difícil de ocultar. «Pero la verdad está más cerca de lo que piensas, y debo protegerte». «¿Protegerme de qué? ¿De tus propios errores?». Luana sintió que la rabia se apoderaba de ella. Miró a Martín, que se mantenía en pie, tambaleándose, pero con la determinación brillando en su mirada. «¿Nos has arrastrado a toda esta locura? Esto no es un juego y yo no quiero ser parte de tu traición». Pablo, aún apuntando su arma, parecía confundido. La tensión del momento se palpaba en el aire. «Cálmense todos», gritó, pero ni él mismo se lo creía. Estaba claro que la situación se había ido de control. En medio del alboroto, Rafael comenzó a levantarse, con el rostro pálido, pero decidido. «No estoy aquí para pelear», dijo con dificultad, «pero no dejaré que destruyan lo que hemos construido». La mirada de Pablo se afiló, incrédulo. De repente, un estallido de luz y sonido irrumpió. En la confusión, alguien empujó a Pablo, haciéndolo tropezar y caer al suelo.
el arma se disparó accidentalmente hacia el techo del autobús. El estruendo reverberó. Sin pensarlo, Luana se lanzó sobre sus hijos, protegiéndolos del escombro que caía. Cuando el humo comenzó a disiparse, las figuras de los pasajeros se reintegraron, y la atmósfera estaba cargada de esperanza, pero también de miedo. Luana levantó la vista. Su padre, herido, la miraba esperando una respuesta. ¿Destruimos nuestra familia por secretos que ni tú ni mamá pudieron manejar? Esto no es lo que parece, replicó su padre angustiado. He trabajado para mantenerlos a salvo, para asegurarme de que nadie se interponga en su camino. Y ahora debemos unirnos. La declaración era como un balde de agua fría. Unitario en el caos o caótico en una familia rota. Luana respiró hondo, el nudo en su garganta se convirtió en fuerza. No quiero secretos más, quiero verdades aunque duelan. Martín asintió, su voz seria. Estamos juntos en esto. Como familia, no más mentira. Rafael los miraba, observando cada uno de sus movimientos. No hay vuelta atrás, dijo, y su voz resonó con una fuerza nueva. Avancemos juntos hacia lo que está por venir. Con la condición del ambiente cambiando y Pablo recibiendo atención de los otros pasajeros. La tensión aún se sentía, pero el aire ahora estaba lleno de resolución. El futuro, aunque incierto, parecía estar tomando forma. Para ti, Luana, la vida ha sido una carrera de obstáculos, pero hoy decidimos saltar todos juntos, susurró su padre. Mientras levantaban las manos, una sensación de comunidad llenaba el bus. ¿Volverían a estar juntos, a reconstruir lo que se había perdido? Pero mientras se acercaban a la puerta, alguien gritó: «No se vayan, esto apenas comienza». Luana se dio vuelta, paralizada. Esa voz era un eco de su pasado, que estaba a punto de invadir su presente, una vez más. La vida siempre les había jugado trucos, y este solo era otro capítulo de lo que vendría. Quedó claro que el verdadero desafío había comenzado, y aunque había dolor, tenían el poder de enfrentarlo. La incertidumbre era una compañera silenciosa, pero habían elegido la verdad. Y ahora, querido lector, este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Destroza ese botón de like para darle un empujón al algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda esta sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y por favor, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para apoyar este canal y ser parte de nuestra comunidad. Tu voz cuenta.